climático, el clima es un viejo tema y lo que sí ahora aparece es un desorden en el clima. Entonces para comenzar algunos conceptos previos, hay 3 conceptos que son diferentes: calentamiento global, variabilidad climática y cambio climático. Son 3 cosas diferentes, ¿ya? El calentamiento global se refiere a un aumento de la temperatura a nivel planetario. Ahora ustedes saben que vivimos en tiempos de temas globales. Hay hasta una gripe global, ¿no? La última gripe, nunca había habido una gripe global, ¿no? Ha habido gripe global, ¿no? Hay crisis globales, ¿no? Entonces hay enfermedades globales. La globalización en el clima tiene la forma de calentamiento global. La variabilidad climática es la que todos conocemos desde niños. Quien es de la sierra, desde niños ha vivido sequías, heladas, granizadas, ¿no? Huaicos. Los que vivimos en el norte, en Piura, sabemos del Niño. Toda la vida hemos sabido del Niño. Entonces, pero eso es la variabilidad climática. O sea, no es ninguna novedad el friaje, las heladas, las sequías, las granizadas. Una campesina en Ayacucho, en Guatatas, en Chiara, nos decía: pero ¿por qué no las dejan tranquilas? Le decíamos: ¿pero a qué? A la sequía, a la helada, a la granizada. Son femeninas, ¿no? Entonces decía, ¿por qué les prestan tanta atención ahora? Pensando ella en la variabilidad climática. Entonces, eso ha existido toda la vida. Mínimo tienen 10.000 años. La variabilidad climática, sequía, helada, granizada, el Niño, huaicos. Entonces, ese es un viejo tema también. El cambio climático, también han habido cambios climáticos. También han habido cambios climáticos. No se olviden que hay teorías que asocian la finalización o el colapso de los Wari, el colapso de los moches, de los mochicas, el colapso de los nazcas, a cambios climáticos también, a cambios en el clima. Y a nivel mundial los mayas están asociados a cambios en el clima también. Pero ¿cuál es la novedad entonces de este cambio en el clima? Y que generó tantas polémicas hasta el año 2000, en el que finalmente se deslindó claramente que esto era diferente. Que el clima había cambiado, pero por razones naturales. Pero esta vez no estaba cambiando por razones naturales. Esta vez el cambio era producto del hombre. Es decir, ningún modelo matemático puede explicar el incremento de temperatura actualmente de 0.8 grados en la escala global sin tomar en cuenta el componente humano. Eso sí ya fue diferente. El hombre había llegado a cambiar el clima del planeta. Entonces, hay propuestas para cómo nos vamos a preparar. Tenemos que prepararnos para hacer frente a los desafíos que nos va a plantear el clima. Una es que tenemos que tomar en cuenta que hay un cambio, el clima está cambiando por un factor global, que tiene que ver con los famosos gases de efecto invernadero, que se originan en el hemisferio norte, que vienen hacia el sur, que hay que adaptarnos a esos cambios. Esa es una cuenta. Pero hay otra cuenta que tiene que ver con el mal uso de los recursos. O sea, la deforestación también es cambio climático. El sobrepastoreo también es cambio climático. El drenaje de los bofedales, de los humedales, de las partes altas también es cambio climático. Entonces hay dos cuentas. Hay una cuenta local y hay una cuenta global. La otra propuesta metodológica. Nosotros tenemos observaciones meteorológicas y tenemos científicos como los que hemos visto en el video. Pero también hay
Pero también hay los saberes locales de los campesinos que también saben del clima. Entonces, pero ellos no tienen indicadores meteorológicos, ellos tienen señas. Las señas, le dice, ¿no? Acá hay observaciones meteorológicas. Bueno, a partir de estos saberes y esto, hay tecnologías tradicionales y acá hay tecnologías apropiadas. Podemos decir, acá hay técnicas de riego por gravedad en pendiente, por decir, espina de pescado, surcos transversal a la pendiente, surcos también en el sentido de la pendiente, pero ojo, hay gente que dice, pero aquí miren cómo hacen el surco en sentido de la pendiente, se les va a venir abajo el suelo. No, hay que saber cuándo hacer los surcos en sentido de la pendiente y cuándo transversal. Cuando llueve poco se hacen transversales para que se retenga el agua. Cuando llueve mucho se hace en el sentido de la pendiente para que se drene eso. Entonces hay tecnologías tradicionales. Y acá podríamos decir riego por aspersión. Son tecnologías apropiadas, contemporáneas, que se pueden utilizar también. No son excluyentes. Entonces las dos te tienen que utilizar. En ese tema mismo del enfoque, el tema de la diversidad. Miren, más diversidad, menos riesgo. Menos diversidad, más riesgo. Cuanto más tengamos sistemas homogéneos, las probabilidades de que el cambio climático nos desestructura son mayores. Y cuanto más nos diversifiquemos, las probabilidades de cruzar el cambio climático favorablemente o no perder son mayores. Es decir, esto se refiere a que si la realidad, si el entorno te presenta 15 situaciones, tú no vas a jugar a una sola carta. Tienes que tener un número de cartas igual al que te presenta la naturaleza. La propuesta es de que hay varios conceptos que tenemos que ir incorporando. Agroforestería, seguridad alimentaria, manejo, pero tenemos que hablar de escenarios. Tendremos que construir escenarios. Escenarios, es decir, por decir, si nos mantenemos con las mismas prácticas de ahora, si mejoramos las prácticas, si las agudizamos las prácticas, tendremos que generar escenarios climáticos y escenarios económicos. Tendremos que generar sistemas de monitoreo, porque hay que hacer vigilancia climática ahora. Y como decían, son mínimo 30 años para tener algo decente en información. Entonces, tenemos que hablar sistemas de monitoreo. Saberes locales es el tema que tenemos, no como algo folclórico, nacionalista, no, aquí hay conocimientos. Y luego el concepto de resiliencia, esta capacidad de absorber los cambios. Resiliencia es un concepto de los físicos que tiene que ver con resistencia. Entonces, resiliencia es un concepto que lo que mide es qué capacidad tengo yo de absorber cambios, cuánta cintura tengo para poder driblear, para poder absorber situaciones extremas. Hay seres vivos, plantas, animales, que no tienen mucha resiliencia y hay otros que tienen una resiliencia mayor. Hoy día este concepto se usa para ver insectos resilientes, plantas resilientes, hasta comunidades resilientes. Miren, políticas internacionales tenemos, hemos firmado todos los convenios, a nivel nacional tenemos, a nivel regional tenemos. El tema es qué hago en Armatanga, Lucmas, Chinchubamba, Pixgacocha, en Guarmirragra, Tomaiquichua, provincia de Ambo, Huánuco. Ahí están los genes de resistencia que nos podrían hacer que la papa amarilla, variedad yema de huevo, pueda cruzar un cambio climático. ¿De dónde vamos a jalar genes de resistencia? De la sacha papa amarilla, de la atoj-papa amarilla, los parientes silvestres. Eso nos van a dar resistencia, ¿no?
Y en este momento vienen de otros países para ver los parientes silvestres, para jalar genes que le aumenten la resiliencia a los cultivos. Gracias. Nada.